A lo que vamos, familia. Hoy vamos a hablar sobre el odio. Yo en este canal ya he hablado otras veces del odio. Me he referido al odio en la figura de Fidel Castro. Me he referido al odio en algunos sectores de la sociedad cubana. Me he referido al odio en la familia cubana. Pero hoy vamos a hablar del odio como fenómeno desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de los regímenes totalitarios, cómo emplean el odio para controlar a la sociedad. Esto, la verdad, es un fenómeno bastante curioso y bastante triste, porque cuando empiezas a estudiarlo te das cuenta de lo fácil que nos manipulan para que sintamos odio hacia lo que ellos quieren y así poder polarizar la sociedad y poder incluso dirigir el foco de atención hacia lo que ellos quieren que tú veas, al mismo tiempo que, cuando digo ellos, me refiero a los políticos en especial, en este caso, a los revolucionarios cubanos comunistas, amigos de Eric Concepción, así desviar la atención de lo que ellos hacen por detrás. Bueno, definamos qué cosa es el odio. El odio, según la Real Academia de la Lengua Española, algo que espero que ya conozca lo que es el Chalu de Barcelona, dice la Real Academia de la Lengua Española sobre el odio: antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Esa es la definición de odio, según la RAE. Dice luego Google, que también define odio a partir del diccionario de Oxford, que incorpora Google, ya el Chalu también debe saberlo. Dice: nombre masculino, sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Oh, manera linda, ya te saludé. Segundo, aversión o repugnancia violenta hacia una cosa que provoca su rechazo. No entiendo su odio por el rock, por ejemplo, es una frase. Como pueden ver, el odio puede implicar violencia, pero siempre implica aversión en casi todas sus acepciones, aversión, antipatía, rechazo, producir daño, por ejemplo, deseos de producir daño, repulsa, sentimiento intenso de repulsa. Todo esto es odio. Recientemente explicaba esta persona, periodista o portavoz del régimen cubano, que nosotros intentábamos generar odio en la sociedad cubana, en Cuba. Yo cuando nací en el 83, ya Cuba estaba dividida por el odio, especialmente, dividida por el odio. El odio de una parte de la sociedad, los revolucionarios, que odiaban a los contrarrevolucionarios. Ese era el odio que yo viví cuando nací en el año 83. ¿De dónde parte este odio? Bueno, para analizar de dónde parte este odio, que no existía antes de 1959, deberíamos ver cómo pensaban algunas figuras que están vinculadas a la historia de Cuba. Y como ya hemos visto muchas veces cómo pensaba Fidel Castro, no vamos a volverlo a meter aquí, vamos a incorporar contenidos nuevos. Por ejemplo, ¿cómo pensaba el Che Guevara? Dijo el Che Guevara: recordemos que todos los niños cubanos tienen que decir por la mañana: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Es decir, todos los niños cubanos tienen que repetir por las mañanas que tienen que ser como el Che para ser buenos comunistas, básicamente. ¿Qué pensaba el Che Guevara sobre el odio? El Che Guevara dijo: el odio es el elemento central de nuestra lucha. El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así. El odio, ese sentimiento profundo, intenso de repulsa, deseos de producir daño, antipatía, aversión, desearle mal a alguien, repugnancia violenta, rechazo, todo eso que es el odio, pues el Che Guevara decía que es el elemento central de la lucha de los revolucionarios. El odio violento, que incluso va más allá de las limitaciones naturales,
convirtiendo al hombre nuevo, que era lo que quería formar el Che Guevara, a esos niños que en Cuba hoy repiten todos los días, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, convirtiéndolos en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Eso era lo que pensaba el Che del odio y lo que se ha intentado reproducir mediante los niños cubanos. Luego, apartándonos un poco de las figuras de la historia de Cuba, hemos pasado, como les decía antes, por Fidel Castro, que hemos visto su odio a los homosexuales. Tengo programas específicos de eso, con textos de Fidel y todo. Vamos a ver, por ejemplo, en la legalidad cubana, el artículo 5 de la Constitución cubana dice: el Partido Comunista de Cuba, único martiano, fidelista, marxista y leninista. Leninista de Lenin. Todos sabemos quién era Lenin. Lenin, aquel bolchevique que decidió, pagado por Alemania, hacer una revolución, derrocar al zar e implantar una dictadura comunista en Rusia. ¿Qué dijo Lenin sobre el odio? Porque nuestra Constitución y el Partido Comunista de Cuba, que es el órgano rector de Cuba, es leninista. Por tanto, toda la política cubana tiene base leninista. ¿Qué pensaba Lenin sobre el odio? Dijo Lenin: usaremos a los idiotas útiles en el frente de batalla. Incitaremos el odio de clases. Destruiremos su base moral, la familia y la espiritualidad. Comerán las migajas que caerán de nuestras mesas. El Estado será Dios. Lenin, antes que el Che Guevara, ya hablaba de incitar al odio, es decir, incitar a la violencia, incitar a la antipatía, a la aversión, incitar al sentimiento profundo de repulsa, deseo de producir daño, a la repugnancia a violencia. Lenin también incitaba a todo esto. Esa era la base de su lucha, la base central de su lucha, tal cual era la del Che, pues era la de Lenin. Y estas dos figuras las tenemos como base a día de hoy en la sociedad cubana. Una desde el sistema educativo, con pioneros por el comunismo, seremos como el Che como figura de odio, por tanto el odio como elemento en el sistema educativo, por la figura del Che, ahora lo vamos a ver además como elemento implícito. Y también tenemos el odio en la propia Constitución cubana y en las bases del Partido Comunista de Cuba, que es el que rige la nación, a partir de la figura de Lenin, por no mencionar a Marx y a Fidel, que también están ahí, vamos a quedarnos solo con Lenin, que hablaba así del odio, que el odio era una de sus bases también para destruir la base moral y la familia y la espiritualidad. En los sistemas de estudio cubanos, en los programas de estudio también está el odio de forma explícita, de forma clara, explicado. Les voy a compartir por aquí una pantalla que ya les he enseñado otras veces, pero para que los que no son asiduos por aquí lo vean. Esto es un programa de estudio de sexto grado, Historia de Cuba, de sexto grado. Sexto grado son niños pequeños. No estamos hablando ni siquiera de adolescentes, estamos hablando de niños pequeños. Y dice en el programa de estudio: a partir de estos elementos puede inculcarse en los niños el amor a la patria, el orgullo de ser cubano, el respeto por los héroes, el deseo de imitarlos, imitar al Che Guevara, el que hablaba del odio, y continúa, el odio al imperialismo. Esto es programa de estudio de niños en Cuba. El odio al imperialismo, la decisión de defender la revolución socialista, entre otros sentimientos y convicciones de gran connotación. Es decir, el odio al imperialismo es de gran connotación en la formación político-ideológica de las nuevas generaciones en Cuba. El odio en Cuba está implícito en muchas cosas, en muchas partes, desde la propia Constitución cubana hasta el propio sistema educativo cubano, en lemas y consignas y en los programas de estudio. ¿Vale? Sí, Marx también, Ernesto, efectivamente, Marx también escribió sobre el odio, pero no quería abarcarlo todo, porque también hice un programa sobre Marx específicamente y no quería volver a repetirme, por eso he buscado elementos distintos para esta directa.
Estos elementos demuestran que la base ideológica de la sociedad cubana está constituida, entre otras cosas, por odio. Pero, ¿cómo se manifiesta este odio en la sociedad cubana ahora y cómo se ha manifestado durante 60 años? Primero, tendríamos que analizar regímenes paralelos al régimen cubano en cuanto al autoritarismo. ¿Qué es un régimen autoritario? Un régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. El odio ha sido usado desde hace muchísimo tiempo como un arma por regímenes autoritarios para que una parte de la sociedad controla a la otra. En Cuba se usa para que los comunistas, los revolucionarios, controlen de forma violenta, a partir del artículo 4 de la Constitución, controlen de forma violenta a los que no son revolucionarios. ¿Cómo lo hacen? Mediante el odio. Ahora les voy a explicar por qué. Pero ha sido así en otros regímenes totalitarios. El antisemitismo, por ejemplo, jugó un papel fundamental en el pensamiento de Hitler y en la ideología nazi. El odio a los judíos fue clave para que Hitler llegara al poder e hiciera todo el genocidio que llevó a cabo durante los pocos años que controló la Alemania. Pero el antisemitismo no lo inventó Hitler. El antisemitismo viene prácticamente de la Edad Media en Europa. Los judíos ya desde ese momento fueron víctimas de discriminación, persecución, muchas veces por motivos religiosos, otras veces por otros motivos. Pero esto es un ejemplo de odio social para conseguir un fin. En el caso de Hitler, para conseguir el fin del poder político y el poder militar. Stalin fue otra persona que cultivó el odio en la sociedad, lo heredó de Lenin. Lenin antes y Stalin después. Los enemigos de Stalin y de Lenin, ¿quiénes eran? Pues los enemigos del pueblo. Todo el que ellos llamaban enemigo del pueblo, ese era destino, ese era cuenco para verter todo el odio de una parte de la sociedad. ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo? Pues todas las personas que no estuvieran de acuerdo con ellos. Daba igual si fueras socialista o comunista. Recuerden que se hizo una purga, la gran purga, que se hizo por Stalin, donde se purgó precisamente a aquellos socialistas y comunistas que no eran lo suficientemente socialistas o comunistas. Y hubo que purgarlos también. Y sobre ellos verter también todo el odio. ¿Por qué? Porque eran enemigos del pueblo. Claro, ¿el pueblo quién era? Los bolcheviques. Todo el que no fuera o atentara de alguna forma contra los intereses de los bolcheviques se convertía en enemigo del pueblo, y contra esos había que verter todo el odio, asesinarlos, mandarlos a los gulag, a los campos de trabajo forzado, hasta que murieran allí de frío, de hambre, de enfermedades. Pero el centro de todo era el odio contra esas personas. Fue tal el odio, por ejemplo, que Lenin ordenó asesinar a la familia del zar. La familia del zar, incluyendo sus niños pequeños, fueron asesinados todos. Hay una serie en Netflix, Los Últimos Zares, si mal no recuerdo se llama, donde explica muy bien qué pasó con la familia del zar. Les recomiendo a todos que la vean. Otro ejemplo del uso del odio para controlar la sociedad fue Mao en China, que también promovió el odio hacia sus enemigos. Mao dijo, y cito, y para distinguir a los amigos verdaderos de los verdaderos enemigos, tenemos que hacer un análisis general del estatus económico de las clases de la sociedad china y de sus respectivas actitudes hacia la revolución. Es decir, la diferencia entre estar con Mao y estar contra Mao, entre ser amigo de Mao y enemigo de Mao, era simplemente tu estatus económico y tu actitud hacia la revolución. Si tenías un estatus económico alto y tu actitud hacia la revolución no era favorable, te convertías en un enemigo de Mao y había que volcar todo el odio de la sociedad contra ti. Porque desde que eras enemigo de Mao, desde que tenías un estatus económico medio alto o una actitud dudosa hacia la revolución, desde ese momento eras enemigo del pueblo. Y a los enemigos del pueblo había que odiarlos en China y había que asesinarlos. Y así asesinaron los chinos a millones de personas también. Así varios regímenes totalitarios han usado el odio durante la historia para mantenerse y conservar el poder. La Revolución Cubana
es un régimen autoritario también. ¿Por qué? Simple, porque es un régimen político cuya autoridad somete de forma absoluta a todo un país. El Partido Comunista de Cuba está por encima de la Constitución. La Constitución no está para trazarle directrices al partido. Esto convierte al Partido Comunista de Cuba en un ente político represivo que somete a todo lo que está en el país, incluyendo la propia Constitución. Por eso, el régimen comunista cubano es un régimen autoritario. Está explicado así claramente en el artículo 5 de la Constitución cubana que les he comenzado a leer antes. Y como todo régimen autoritario, tiene y ha tenido también a sus enemigos sobre los cuales hay que verter odio. Hay que odiar con todas las fuerzas. Hitler tuvo a los judíos, Stalin y Lenin tuvieron a los enemigos del pueblo, a los enemigos de la revolución. Mao tuvo también a los enemigos del pueblo. Pol Pot en Camboya tuvo también a sus enemigos, a los cuales masacró. Pinochet tuvo a sus enemigos también. Antes de Pinochet, Allende también tuvo a sus enemigos. Nicolás Maduro tiene a sus enemigos, a los cuales masacra también y sobre los cuales genera odio. Bueno, pues la Revolución Cubana también ha tenido sus enemigos sobre los cuales hay que verter todo el odio posible de una parte de la sociedad. ¿Quiénes son los dos enemigos principales de la Revolución Cubana? Vamos a empezar por uno de ellos. El primero de ellos es el imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui podría entenderse como el carácter imperial de algunas políticas de Estados Unidos. Yo soy de los que pienso que Estados Unidos no actúa con carácter imperialista, pero vamos a pensar que sí. Vamos a dar por hecho en esta directa que sí, que Estados Unidos tiene políticas imperiales y que el imperialismo yanqui entonces sería el odio hacia esas políticas imperiales de los Estados Unidos. Pues no, ese no es el odio al imperialismo yanqui que se entiende en Cuba. Ese debería ser el odio al imperialismo yanqui, el odio a políticas imperiales de los yanquis. Pero eso no es lo que se entiende en Cuba como odio al imperialismo yanqui. El régimen cubano ha promovido durante décadas el odio a todo lo que viene desde Estados Unidos, no necesariamente a políticas imperialistas. El régimen cubano ha promovido el odio, por ejemplo, a la ropa estadounidense. En Cuba hay gente que ha cumplido cárcel por vestir con prendas, con pantalones, por ejemplo, fabricados en Estados Unidos. El régimen cubano ha declarado la guerra durante muchos años a la música, algún tipo de música producida en Estados Unidos o en países que ellos consideraban imperialistas. El régimen cubano atacó incluso instrumentos musicales como el saxofón, que esto ya parece absurdo, pero es verdad. En Cuba durante un tiempo se prohibió usar el saxofón porque era un instrumento imperialista. El régimen cubano atacó artistas, ya no solo canciones, sino artistas, vetó artistas de países a los que ellos consideraban imperialistas. Atacó símbolos también de Estados Unidos, canales de radio y televisión de Estados Unidos. Algo tan simple como una tableta de chicle también fue símbolo del odio hacia el imperialismo yanqui. Todo esto materializó durante una época. A día de hoy ese odio está materializado sobre otras cosas, pero todo eso materializó en una época el odio al imperialismo yanqui. Por eso les digo que no era el odio a las políticas imperialistas, sino el odio un poco que a discreción, el odio a lo que a mí me dé la gana que odies, básicamente. ¿Por qué? Y esto es algo curioso. ¿Por qué odiar un pantalón vaquero o una pieza de música de Estados Unidos? Porque en teoría es algo hecho por el imperialismo. Y todo lo que venga del imperialismo es malo y hay que odiarlo. ¿Por qué odiar eso y no odiar un Cadillac o un Pontiac o un Ford? Fíjense ustedes qué cosa más curiosa. ¿Por qué mascar chicle, que era
o significaba para los comunistas un símbolo imperialista, había que odiarlo por eso. Pero un Cadillac o un Pontiac o un Ford, eso no había que odiarlo. Y eran también símbolos imperialistas. ¿O quieres un símbolo más estadounidense que un Cadillac? Y en Cuba hoy ruedan Cadillac. El odio en este sentido, el odio al imperialismo yanqui, no fue más que el odio a lo que Fidel Castro le dio la gana que tú odiaras en Cuba. No era porque la ropa, no era porque la música, no era porque los artistas, no era porque los símbolos, no era porque nada de eso representara el imperialismo yanqui. De hecho, ninguna de esas cosas representa ningún imperialismo. El odio simplemente era dirigido hacia objetos para poder cuestionarte tu actitud social. Por eso se buscaban estos objetos sobre los cuales verter el odio y declarar enemigos a personas que usaran o que de alguna forma se relacionaran con estos objetos, para poder encarcelarlas, para poder juzgarlas, humillarlas. Y por eso no se odiaba a los Cadillac, ni a los Ford, ni a los Pontiac. El odio al imperialismo yanqui, todavía hoy, no es más que un odio a discreción que el régimen cubano intenta inculcar en la sociedad cubana. No es más que una forma de dirigir el odio ya establecido a día de hoy en la sociedad, dirigirlo como si fuera un cañón de un destructor sobre las cosas que a ellos les molestan en la sociedad, para quitárselas del medio, para poderlas destruir, desacreditar, encarcelarlas. En aquel momento, inicios de la revolución, el odio iba a quien usara un pantalón vaquero o un pantalón ajustado. ¿Por qué? Bueno, porque, o quien tuviera el pelo largo, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque en ese estilo se agrupaban varios sectores sociales. Por ejemplo, algunos músicos disidentes, algunos intelectuales, algunos homosexuales. Y esos sectores eran los sectores más críticos con el proceso revolucionario. No era que el pantalón fuera malo, no era que masticar chicle fuera malo, no era que tener el pelo largo fuera malo, no. Era que las personas que generalmente encajaban en ese perfil eran disidentes. Y como no podían directamente, porque claro, era feo, la revolución no fue para censurar, no fue para encarcelar, la revolución fue para salvarnos de una dictadura. Y era feo acusarte por tu forma de pensar, pues te acusaban por el pantalón, por el pelo, por la música que oías. Y a partir de ahí comenzaban a generar odio hacia esos elementos y hacia esas personas vinculadas a esos elementos. Este es el primer enemigo. Déjame poner esto un segundo. Este es el primer enemigo de la Revolución Cubana, el enemigo más odiado, el imperialismo yanqui. El otro enemigo más odiado de la Revolución Cubana es el odio hacia los enemigos del pueblo. Les explico esto. Los enemigos de la revolución, ¿quiénes son? Pues los que están en contra de la revolución. La revolución cubana es para los comunistas el pueblo cubano. El pueblo es la revolución. Por tanto, si tú eres contrarrevolucionario, estás en contra de la revolución. Y si la revolución es el pueblo, estás en contra del pueblo. Eres enemigo del pueblo. Como lo fueron los enemigos del pueblo en la Unión Soviética, como lo fueron los enemigos del pueblo en China. El segundo enemigo de la revolución cubana son los contrarrevolucionarios, que ellos los llaman enemigos del pueblo. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Realmente no son enemigos del pueblo, son pueblos que simplemente tienen una forma de pensar distinta. Son personas que no son comunistas, son personas que no se identifican con el proceso revolucionario y que
pues al entrar en contradicción manifiesta con la moral socialista, como dice el Código Penal cubano en el artículo 72, si mal no recuerdo, pues entonces son declarados enemigos de la revolución y enemigos del pueblo. Este es el segundo objeto de odio de los revolucionarios cubanos. El primero es el imperialismo yanqui, el segundo son los contrarrevolucionarios. ¿Cómo puedes odiar a tu padre, a tu hermano, a tu hijo, a tu vecino? Porque claro, los contrarrevolucionarios son esos. Los contrarrevolucionarios no vinieron de Marte. Los contrarrevolucionarios no salieron por el cráter de un volcán. Los contrarrevolucionarios son tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermano, las personas de tu entorno que no comparten tu ideología política. Y si hasta hace unos años, ubiquémonos en la década del 60, si hasta hace unos años esas personas, a pesar de no pensar igual que tú, convivían contigo, tenían ese amor filial, se querían como familia, y tú eras incapaz de odiarlo, ¿cómo de pronto pasas a odiar a tu padre, a tu hermano, a tu primo, a tu sobrino, a tu vecino, a llamarlos contrarrevolucionarios y a desencadenar todo este odio en actos violentos, como bien dice la definición de odio? Bueno, eso sucede a partir de un proceso de cosificación. Esto ya se los expliqué una vez muy por encima. Eso sucede a partir de que esa persona, que es tu padre, tu hermano, tu hijo, tu sobrino, deje de ser persona para convertirse en una cosa. Así tú dejas de ser empático, porque no se tiene empatía por las cosas, se tiene empatía por las personas. Si esa persona tú la cosificas, dejas de ser empático y comienzas a odiarla, aunque sea tu madre. Comenzaron entonces los comunistas a coger a esos enemigos del pueblo, tal cual lo hizo Hitler a partir del Ministerio de la Ilustración y la Propaganda nazi. Comenzaron a llamarles escoria, vendepatria, gusano, lumpen, mercenario, traidores y todos los males que de momento ya habían en la sociedad cubana, todos los problemas que ya existían en la sociedad cubana, problemas provocados por los propios comunistas, por su desastre económico principalmente, pues fueron entonces encarnados en todos esos lúmpenes, vendepatrias, mercenarios, escoria, todo lo malo que ocurría en la sociedad cubana a partir del año 59 pasó a ser culpa del imperialismo yanqui y los contrarrevolucionarios, los enemigos del pueblo. Y por eso había que odiar a las dos cosas, al imperialismo yanqui, como bien dice el programa de estudio que les acabo de enseñar de niños pequeños, y a los contrarrevolucionarios porque también eran los enemigos del pueblo. Y al ser cosas, al ser un gusano, ya no era tu hermano, ya no era tu padre, ya no era tu hijo, ya era un gusano, un despreciable gusano, un miserable gusano, era escoria. Había que odiarlo. Pero esto no es, esto parecería un cuento, pero no lo es. Miren, les voy a compartir por aquí una pantalla para que los que no son cubanos o esto les suene a cuento puedan entender de lo que estoy hablando. Esto es un niño cubano con un cartel que dice que se vaya a la escoria. ¿Que se vayan dónde? ¿Del barrio? No, que se vayan del país. ¿Cuál es la razón para que tú expulses a una persona del país si no es precisamente el odio, la repulsión? Y aquí lo peor es que tenemos a un niño transmitiendo el mensaje. Todo esto se hizo desde estas edades. El odio al imperialismo yanqui, al primer enemigo de la revolución, y el odio a la escoria, a la otra parte del pueblo que no quería ser revolucionario. Aquí tenemos otro, por ejemplo, una marcha, fuera la escoria y un gusano, aquí dibujado, diciéndole papi a pues alguien que debe representar aquí al imperialismo yanqui. Esto es una forma de cosificar al adversario. Atrás hay otro cartel que dice fuera los antisociales. ¿Qué cosa es un antisocial? Bueno, si la sociedad es socialista, todos los antisociales son los que no son socialistas. Por tanto, eso convierte
a los disidentes políticos en antisociales y los antisociales tienen que irse. Eso es una forma de odio también político, es un discurso de odio. Aquí he mencionado ahora la palabra discurso de odio y vamos a hablar de discurso de odio también. Vamos primero a ver estas fotos. Este cartel es más actual. Este cartel es Yoani Sánchez en forma de gusano, además representado con monedas. Esta es una forma de cosificar también a Yoani Sánchez. Claro, no es lo mismo que te digan, mira, tienes que agredir físicamente a esta mujer cubana, madre de familia. Tú vas a decir, bueno, es que darle golpes a una mujer que encima es madre de familia, no puedo hacerlo. Suena mal. Va en contra de los principios éticos de cualquier persona. Pero claro, cuando tú le dices, mira, tienes que darle golpes a esta gusano mercenaria, vende patria, terrorista, eso ya es más fácil de digerir. Ahí el odio canaliza mejor. Eso es cosificar a las personas. ¿Qué es lo que hace este cartel? Miren, aquí tenemos al gran odiador en un acto en el García Lorca que dice que para aplastar a los gusanos, bastará la masa en la calle. Los gusanos, los enemigos del pueblo, personas que no son revolucionarios, personas que no son comunistas, disidentes políticos, personas que piensan distinto. Esos son los gusanos. Y a los gusanos había que aplastarlos. No es para que aplastes a tu hermano. Claro, tú dices, yo no voy a aplastar a mi hermano, que es mi hermano. Yo no voy a aplastar a mi madre. No, no te están diciendo que aplastes a tu madre. Te están diciendo que aplastes a un gusano. Un gusano no es tu madre. Un gusano es una cosa. Así fueron cosificando y calando el discurso de odio en la sociedad cubana. Aquí tenemos otra caricatura más actual con el mismo mensaje. Un gusano que representa a un disidente cubano que se está quejando de los actos de repudio. Aquí tenemos otro cartel, una rata que se vaya a la escoria. Bueno, y ya esta foto es mía. Así se fue cosificando al enemigo en Cuba para que esa parte adoctrinada de la sociedad pudiera llegar a odiarlo a partir de discursos de odio. Ahora está muy de moda el hate speech o los discursos de odio. Ahora casi toda la izquierda se queja de los discursos de odio hacia las minorías. Que sea el discurso de odio hacia los homosexuales, que sea el discurso de odio hacia los no sé quién, que sea el discurso de odio hacia los indígenas. Bueno, es que los discursos de odio fueron estos en Cuba durante muchos años y todavía hay discurso de odio hoy en Cuba por parte del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué es un discurso de odio? Miren, un discurso de odio en Europa, en el ámbito europeo, se ha definido como fomento, promoción o instigación del odio, humillación o el menosprecio a una persona o grupo de personas. Evidentemente que te llamen gusano, escoria, lumpen, mercenario, que te caricaturicen. Eso es humillación, menosprecio, instigación al odio. Continúa. Así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, lo que les acabo de mostrar en fotos de Yoani Sánchez, por ejemplo, es un estereotipo negativo, es acoso. Estigmatización o amenaza, actos de repudio, por ejemplo, con respecto a dicha persona o grupo de personas. Y la justificación de esas manifestaciones, es decir, todo esto, y además justificar que todo esto esté bien por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencia, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condición personales. La Revolución Cubana no es más que un discurso de odio desde el inicio. Esto es un discurso de odio.
Esto es un discurso de odio. Esto es el descrédito, esto es la humillación, esto es el acoso, esto es la estigmatización, esto es un estereotipo negativo de una persona o grupo de personas. Esto es un discurso de odio. Esto es un discurso de odio desde los medios en Cuba. Esto es un discurso de odio desde los medios en Cuba. La Revolución Cubana no es más que eso, un discurso de odio. ¿De odio hacia quién? Pues de odio hacia sus dos enemigos principales. Recuerden que toda dictadura, todo régimen autoritario, bien lo definió Goebbels, pero ya antes de Goebbels, ya lo habían definido los bolcheviques, y mucho antes, desde Sun Tzu, está ya esto definido. Todo régimen autoritario, lo primero que tiene que buscarse es un enemigo al cual culpar de todos sus males. La dictadura cubana se buscó dos, por falta de uno, dos. El imperialismo yanqui y los contrarrevolucionarios. Y sobre los contrarrevolucionarios se creó un discurso de odio, al igual que sobre el imperialismo yanqui. Ya teniendo estos dos enemigos, con todo el discurso de odio volcado sobre sí, que derivó en violencia por demás, todos hemos visto actos de repudio, asesinatos, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, linchamientos públicos. Todo esto lo hemos visto, hay cientos de videos en internet, no los voy a volver a reproducir aquí. Ya teniendo el odio inoculado funcionando en la sociedad a partir de la cosificación del adversario del discurso de odio, dieron un paso más. Vincularon al enemigo 1 con el enemigo 2. Vincularon al imperialismo yanqui con los contrarrevolucionarios. ¿Y cuál fue la forma de vincularlo? El dinero. Y claro, no es lo mismo tener una actitud personal. Yo no soy comunista porque no quiero serlo. A eso lo puedes atacar, pero es muy difícil de atacar las convicciones de una persona, más allá de atacarlas con la sinrazón. Ahora, cuando tú a esas convicciones le añades dinero, esa persona pasa a ser un pagado por el imperialismo. Es decir, que esa persona no quiere ser comunista, pero no porque ella quiera, sino porque alguien le está pagando, el otro enemigo le está pagando para que no sea como tú. Por tanto, el odio ahí es todavía mayor. Estás odiando en ese momento a los dos enemigos juntos en una misma persona. Estás odiando al contrarrevolucionario que no quiere ser comunista y al imperialismo que te han dicho que le está pagando a ese. Y ahí le añades también el elemento dinero, que es un elemento odiado por defecto por los comunistas pobres. Los comunistas ricos no, ellos aman el dinero, pero los comunistas pobres odian el dinero. Y ahí tienes la mezcla perfecta para todo lo que pasó en Cuba desde la década del 60 hasta nuestros días. Desacreditar personas en medios públicos de información, como a José Daniel Ferrer, por ejemplo, como a Giovanni Sánchez o como a Berta Soler. Expulsar personas del país en contra de su voluntad. Escarnios públicos en los barrios, en las escuelas, por pensar distinto. Acusar a personas como yo de mercenario, y todavía no hay un solo papel que alguien haya mostrado que diga que a mí me paga un gobierno extranjero. Todo esto, insisto, siempre desde el odio. La sociedad cubana antes de 1959 era una sociedad dividida por muchas cosas. Había muchas razones para estar divididos antes de 1959, pero ninguna de ellas era el odio familiar. Ninguna de ellas era el odio en la familia. El odio en la familia, que fue Lenin el que lo dijo de una forma muy clara. Dijo que usaremos a los idiotas útiles en el frente de batalla, incitaremos al odio de clases, destruiremos su base moral, la familia y la espiritualidad.
El odio a la familia lo trajeron a Cuba los leninistas, los comunistas, los marxistas-leninistas. Y esos se establecieron en el poder en Cuba después del 59. El odio, que hoy por desgracia es un elemento presente en la sociedad cubana, un elemento que va a tardar mucho tiempo en eliminarse de la sociedad cubana. El odio fue instaurado en Cuba por los comunistas cubanos. Esos que ahora salen diciendo que nosotros generamos odio desde las redes sociales. Esos que ahora salen diciendo que nosotros incitamos al odio. Esos fueron los que instauraron el odio en Cuba. Y luego salen otros diciendo que, bueno, que ellos no lo instauraron, pero que tampoco quieren generar odio. Sigo sin entender cómo desde programas como este se genera odio, porque desde programas como este no se cosifica a nadie. Desde programas como este no se incita a la violencia contra nadie. Desde programas como este no se incita a la adversión, no se incita al sentimiento profundo e intenso de repulsa, no se incita a que a alguien le ocurra alguna desgracia. Eso sí se hace desde los discursos del régimen. Por ejemplo, el discurso de Díaz-Canel: a la calle a combatir por encima de mi cadáver. Este es el odio, familia, visto desde otra perspectiva en Cuba.